¿Qué tal? Saludos a todos. Bueno, se va acercando el 20 de noviembre, fecha de comienzo del Mundial de Qatar, este Mundial tan extraño que vamos a vivir en invierno y que va a cambiar la temporada para todos los equipos. Y bueno, hemos pensado que es una buena idea ir haciendo pues algún vídeo que otro sobre selecciones y equipos que han destacado en los mundiales o sobre campeonatos en sí mismos, ¿no? Hemos pensado que es una buena idea empezar por el de Alemania en 1974 porque para mí especialmente es un campeonato al que le tengo especial cariño porque vi jugar allí a probablemente uno de los mejores equipos de la historia, un equipo que redefinió lo que era el fútbol hasta aquel momento y que fue el campeón moral del torneo, aunque al final no lo acabó ganando, que fue Holanda, la Holanda de Cruyff y de Rinus Michels, el entrenador, que llegó de tapadillo al campeonato. España a ese campeonato no se clasificó, perdió la repesca con Yugoslavia, y esta Holanda pues era una absoluta desconocida para todos, ¿no? Sabíamos que, por lo menos, se sabía que venían jugadores del Ajax. El Ajax había ganado 3 Copas de Europa seguidas, pero no daba la impresión de que a nivel de selección el equipo, sobre todo porque se disputaba en Alemania, y Alemania era la gran favorita junto con Brasil, pudiera llegar hasta donde llegó. ¿Por qué digo que Holanda redefinió la forma del fútbol y descubrió lo que llamaban el fútbol total? Aquel equipo era una máquina, era una máquina comandada por Johan Cruyff, que estaba en la plenitud con 27 años, donde era un equipo de ida y venida, de ida y vuelta, un equipo donde no había tregua. Los que defendían atacaban y los que atacaban tenían que defender, y además tenían una calidad soberbia. No ya Cruyff, que para mí es uno de los 5 mejores jugadores de la historia y que tenía un cambio de ritmo que era brutal, aparte de que no era un delantero centro típico, sino que bajaba al medio a recoger y ahí organizaba pues todo lo que era el frente de ataque de Holanda. Esta Holanda tenía, bueno, pues entre otros a jugadores que luego serían, de que fueron legendarios a raíz de ese campeonato: Krol, Neskens, Hahn, Rysbergen, Van Hanegem, Jansen, y sobre todo la tripleta de ataque que era Johnny Rep, Johan Cruyff y Rob Rensenbrink. En ese campeonato Holanda destrozó, literalmente, porque hay que decirlo así, a selecciones en las que uno podría esperar que no fueran tan masacradas. Es decir, a Argentina le metió 4-0 tranquilamente, o sea, la Argentina de Perfumo, de Quique Wolf, de Haussmann, y a la que la destrozó de una manera brutal, en un partido en el que el recital de Cruyff fue tremendo. También le ganó a Uruguay, claramente, sin ningún problema, y en la semifinal a la Brasil, que venía de haber ganado el Mundial en el México 1970, ya venía con el equipo 4 años mayor, o sea, pero venía todavía jugadores de calidad, Rivelino, Jairzinho, o sea, era un buen equipo, pero un pelín envejecido, y en la semifinal lo destrozó, a pesar de los hermanos Mariño, de Mario y de Francisco, y de Leao, que estaban en la portería. El fútbol total de Holanda, sobre todo, ya digo, personificado en 2 futbolistas que eran, digamos, antítesis uno del otro. Es decir, Cruyff porque era la calidad hecha futbolista, y Neskens porque era un centrocampista de los que ya no se ven. O sea, eso, lo podemos ver o haber visto similar, no una cosa que sea idéntica, en Lampard o ahora en Fede Valverde, ¿no? Centrocampistas de ida y vuelta, y además con llegada. Entonces, en aquel partido Holanda destrozó a Brasil, no le dio ninguna opción, no hubo nada que hacer, y después llegó a la final con Alemania. Esta Alemania era una Alemania que había ganado la Eurocopa de 1972, era una Alemania en la que estaban pues Mayer, Box, Beckenbauer, Overath, Bonhoff, Netzer, Grabowski, el torpedo Müller, Holzenbein, Overath, Netzer. Era un equipo total, o sea, un equipazo, una constelación de futbolistas increíble. Alemania jugó un buen torneo, solamente perdió contra la Alemania Democrática 1-0 y llegaron a la final. En la final Holanda se encontró con el gol al minuto 1 por un penalti que el Box le hizo a Cruyff, que lo marcó Neskens. Pero después el fútbol alemán coartó totalmente lo que había sido hasta la fecha el despliegue de los holandeses en cuanto a ese fútbol que digo, de ida y vuelta, fútbol total como se le llamó después. Y Holanda se vio muy maniatada. Cruyff no pudo desarrollar el juego al que nos había tenido acostumbrados el resto del torneo. Alemania empató el partido también en otro penalti.
y al final Torpedo Müller lo definió en un gol muy suyo, ¿no? Un gol extrañísimo, pero lo ganó. Y al final acabó ganando Alemania. Pero el campeón moral de aquel torneo fue una Holanda que yo digo que ha pasado la historia porque el fútbol que yo vi y que me enamoró, de hecho, en aquel año les pedí a mi padre que me regalara el equipaje de la selección holandesa, que además era precioso, la camiseta naranja con las franjas negras y tal, y el pantalón negro con las franjas naranjas. Y era un equipo irrepetible, un equipo al que hay que siempre rendir homenaje, siempre hay que volver a él cuando se habla de los grandes equipos de la historia del Mundial, y que desgraciadamente no pudo ganarlo en aquel campeonato, ni tampoco en el posterior, 4 años después, ya sin Cruyff en la Argentina, de que hablaremos más adelante. Bueno, es un pequeño vídeo sobre estos campeonatos y vendrán más, ¿vale? Bueno, saludos, buen día.